¿Y si os digo que podría existir una ley oculta que lo conecta absolutamente todo? Hoy vamos a sumergirnos en una teoría de lo más radical, una que propone un vínculo secreto entre las galaxias, nuestro propio ADN y hasta el origen de las ideas. Preparaos para un viaje hacia una posible ley fundamental que podría gobernar la evolución de todo. A ver, a simple vista uno diría que no tienen nada que ver. Son mundos completamente distintos, ¿verdad? Pero, ¿y si todos estuvieran respondiendo a un mismo patrón universal? ¿A una especie de firma oculta de la naturaleza? Esa misma pregunta es la clave de todo lo que vamos a ver. Es que es alucinante si lo pensamos, a escalas increíblemente diferentes desde lo microscópico de nuestro ADN hasta la inmensidad de las galaxias, el universo parece que se repite a sí mismo. Siempre favorece la misma estructura, la hélice. Es una forma súper elegante y eficiente de organizar la información y la materia y nos da la primera gran pista de que quizá, solo quizá, hay una ley universal detrás de todo esto. Vale, para empezar a desenredar este misterio, primero tenemos que buscar las pistas. Y la primera nos lleva, nada menos, que al origen mismo de la vida, a cómo la complejidad consigue surgir del caos. A ver, la teoría clásica, la de Oparin, nos viene a dar una especie de mapa. Nos explica cómo la materia inorgánica, con la energía y el tiempo suficientes, pudo organizarse para crear los primeros seres vivos. Es un proceso gradual, pasito a pasito, de lo más simple a lo complejo. Pero claro, esto solo nos explica el arranque de la vida biológica. Y aquí es donde la cosa se complica. La evolución biológica suele ser lenta, gradual. Pero la mente humana parece un salto de guión, un cortocircuito en toda la historia. De repente, ya no se trataba solo de sobrevivir, sino de crear mundos enteros a través de símbolos. ¿Qué demonios provocó ese cambio tan bestia? Pues bien, la teoría propone una respuesta de lo más rompedora, un biomarcador del lenguaje empaquetado. Ojo, no se refiere solo a la capacidad de hablar. Hay que imaginárselo más como una especie de software genético, una habilidad innata para comprimir ideas súper complejas en símbolos, como si nuestro ADN nos hubiera dado la capacidad de crear archivos zip para entender y modelar la realidad. Y lo más fuerte es que esto no se queda en una idea loca y ya está. La posible prueba está en nuestro ADN. Si comparamos el genoma de los sapiens con el de los neandertales, las diferencias son asombrosas. Genes clave para el habla, como el famoso FOXP2, son distintos. Hay una duplicación genética que expandió nuestro neocórtex que nosotros tenemos, pero ellos no. Es como si la biología de repente se hubiera reorganizado para un propósito completamente nuevo: pensar con símbolos. Y claro, una vez que ese software genético se activa, ¡boom!, el mundo explota en símbolos. Casi a la vez, en continentes distintos, vemos cómo surge el arte, los números, la escritura, sistemas de datos supercomplejos como el quipu. Esto no es una acumulación lenta, es una reorganización a escala global de la mente humana. Vale, recapitulemos un poco. Tenemos las pistas. Un patrón que se repite por todo el cosmos, un salto biológico brutal en nuestra especie y una explosión de símbolos por todo el planeta. Y si no son solo coincidencias, ha llegado el momento de conocer la ley que intenta conectarlo todo. Esta ecuación la conocemos todos. Es uno de los pilares de la física moderna. Básicamente describe la relación entre la energía de un sistema, su masa en reposo y su movimiento. Es la base de cómo entendemos el universo físico. Hasta aquí, todo bien. Pues aquí es donde todo da un giro de 180 grados. Esta teoría se atreve a decir que a la ecuación más famosa de la historia le falta una pieza. Propone añadir una nueva variable para representar la dimensión simbólica, o sea, la energía que se crea a través de la información y el significado. Una locura. Vamos a traducir esto un poco, que suena complicado. La curvatura simbólica vendría a ser como una forma de medir la solidez o la complejidad de una idea. Por ejemplo, una teoría científica bien estructurada tendría más energía que una idea confusa. Y el operador del lenguaje es esa habilidad única nuestra para proyectar esas ideas al mundo. En resumen, la ley propone que el significado no es algo pasivo, sino que es una fuerza fundamental de la naturaleza, como la gravedad o el electromagnetismo. O sea que con esto, la evolución ya no es solo ir acumulando mutaciones biológicas y a ver qué pasa. No, se convierte en un proceso de reorganización simbólica universal. La materia, la energía y el significado estarían conectados, entrelazados por esta ley fundamental. Vale, ¿y si todo esto fuera cierto? ¿Qué? ¿Qué consecuencias tiene? Pues las implicaciones son enormes, no solo para la física teórica, sino para cómo organizamos nuestras sociedades y nuestro conocimiento. Pues, para empezar, pondría patas arriba nuestra forma de entender el progreso.
Desde esta perspectiva, nuestros modelos actuales son totalmente insuficientes. Esta cita de Daniel Liu, que se recoge en la fuente, es muy dura. Critica conceptos como el desarrollo sostenible y los llama placebos, porque según él se limitan a hacer ajustes superficiales sin abordar la verdadera necesidad de una reorganización simbólica profunda. Y no se queda solo en la crítica, ¿eh? Propone una solución, una nueva ciencia aplicada, la administración evolutiva sociotecnológica. El nombre es un poco denso, pero la idea es simple. En lugar de luchar contra la naturaleza, deberíamos diseñar nuestras sociedades, economías y tecnologías para que sigan sus mismos principios. Se trataría de crear sistemas bioamigables que evolucionen en armonía con el planeta. Para que esto no suene tan abstracto, la teoría pone un ejemplo muy concreto, Argentina. Postula que ciertos lugares del planeta podrían ser nodos evolutivos y argumenta que allí se puede trazar una línea continua que va desde la génesis biológica con uno de los primeros dinosaurios, pasando por la explosión simbólica en la Cueva de las Manos, hasta llegar a una reorganización política como la de San Martín, todo como si fuera parte de un mismo y único impulso evolutivo. Y con todo esto sobre la mesa, llegamos a la parte final, la que se pone un poco más filosófica, si queremos, la que redefine nuestro papel en el cosmos. Es que, visto así, nuestra capacidad para crear símbolos y lenguaje no es una casualidad evolutiva. Nos otorga un papel, un papel único. Nos convierte en el mecanismo a través del cual el universo toma conciencia de sí mismo. Seríamos, en cierto modo, sus traductores. Para poder cumplir con ese papel, la teoría dice que tenemos que cambiar nuestra idea de lo que es el lenguaje. Hemos estado viviendo en lo que se podría llamar el paréntesis de Gutenberg, con un lenguaje lineal, con palabras rotas que simplemente describen la realidad. Pero el lenguaje empaquetado es otra cosa completamente distinta. Son palabras vivas que no solo describen, sino que crean y reorganizan la realidad, activando nuestro potencial evolutivo. Y aquí viene la advertencia, que no es pequeña. La teoría postula que no tenemos todo el tiempo del mundo. Nos da una ventana de tiempo muy estrecha, de apenas 200 años, para comprender y empezar a aplicar esta ley. Es el plazo que tendríamos para lograr una reorganización consciente y asegurarnos de que nuestra propia evolución no nos lleve a la autodestrucción. Y esto nos deja con la pregunta final, la que la propia teoría nos lanza a la cara. Si no asumimos nuestro rol como observadores y organizadores simbólicos del universo, si no ejercemos ese derecho a evolucionar, ¿acabaremos cediendo esa función a la inteligencia artificial? ¿Dejaremos que sea ella la que decida el siguiente paso en la evolución cósmica? Hay que dar a reflexión.